9 de la mañana con 38 minutos. Continuamos en ampliación de noticias con Mónica Delta, Fernando Carvalho y Carlos Villarreal. Bueno, ahora conversamos con Ana de Mendoza, representante de UNICEF en el Perú. Señora Mendoza, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, sabemos que UNICEF ha hecho un balance muy importante. Además, presenta un informe de 120 días de COVID y su acción en el Perú. Quisiera preguntarle cuál ha sido la respuesta del gobierno, cómo lo ha visto usted en el tema de la protección y los protocolos de salud, especialmente para niños, niñas y adolescentes en esta etapa de emergencia sanitaria. Bueno, yo creo que como todos los países nos hemos enfrentado en Perú a una situación que era totalmente desconocida, ¿no? Entonces, aunque al principio todo el mundo pensábamos que no afectaba a los niños de una forma muy fuerte y que los niños podían ser vectores o no, luego se han ido descubriendo diferentes evidencias, ¿no? Pero yo creo que sí que ha habido, y es un poco lo que plasma el informe al inicio, ¿no?, un efecto fuerte. Primero, están confinados durante muchísimo tiempo, hay muchos niños, 8 millones de niños que están tratando de seguir el curso escolar a distancia, lo cual es un esfuerzo gigantesco, ¿no? Y parece que va a seguir así unos meses más. Y bueno, el tema de los servicios de salud en todo el país, y como en todo el mundo ha sucedido, se han parado debido a la respuesta a la epidemia, ¿no? Y se han suspendido servicios que son esenciales, ¿no? Como por ejemplo el servicio CRED, que permite la inmunización y el control de crecimiento y desarrollo de los menores de 3 años. Entonces, poco a poco se están restableciendo los servicios, pero por supuesto la pandemia ha tenido un impacto fuerte en los niños directamente y también en sus familias, ¿no? El empobrecimiento de la población también hace que se aumenten las brechas entre las familias que tienen bajos ingresos y las familias que tienen altos ingresos, ¿no? Así que, aunque a primera vista uno puede pensar que no afecta a los niños, niñas y adolescentes, afecta porque siempre es el grupo más vulnerable y el que luego va a arrastrar más, dijéramos, como generación, ese tiempo de no escolarización o de escolarización un poco más difícil o más precaria en algunos casos, ¿no? Esas faltas de inmunización y también ese confinamiento que está siendo muy largo para muchos de los chicos y chicas, ¿no? Sí, ¿cómo está doña Ana de Mendoza? Básicamente la pregunta, ¿a dónde se dirige? Primero, la identificación de los bolsones, donde el impacto ha sido mucho mayor. Y no hablamos, como usted bien dice, solamente de los niveles económicos, sino estamos hablando a nivel económico, nivel educación y sobre todo nivel de salud mental. Es decir, estos chicos que están creciendo en medio de una situación pero tan adversa, no sé si llamarles pandemias, o que no van a tener una posibilidad de mirar las cosas de la misma manera que podría mirarla pues un adulto. O sea, va mucho más allá del efecto. Entonces, ¿cuáles son estos bolsones que ustedes han podido identificar en Lima, por un lado, y en el resto del país? Bueno, yo creo que la epidemia o la pandemia esta o la emergencia social económica, no como la queramos llamar, lo que ha hecho es profundizar las brechas ya existentes en un país que tiene grandes brechas, ¿no? Entonces, como dices tú, los niños son resilientes y no todo va a ser negativo, quiero decir que va a haber aprendizajes positivos, ¿no? Pero es verdad que va a haber efectos en la salud mental, en los hogares donde hay más apoyo, hay más acceso a la educación, hay más conexión para continuar el curso escolar, hay una red que se mantiene, el efecto es menor, como puede ser el caso de mi hogar o hogares que dijéramos de los quintiles altos. En los hogares donde los papás y las mamás han enfermado, están bajo estrés, han perdido sus empleos, están cayendo en la pobreza, quizá no hay conexión, no tienen radio, el efecto es mucho más agravado, ¿no? Entonces, bueno, las bolsas de pobreza que hay alrededor de Lima, todo lo que es el cono periurbano de Lima está gravemente afectado, se está incrementando el nivel de pobreza, también las zonas que están siempre olvidadas, población indígena, tanto en los Andes como específicamente en el Amazonas, donde siempre hay un gap muy fuerte. Bueno, esos serían, dijéramos, los principales grupos, incluyendo también un número grande de migrantes venezolanos, pero también de otras nacionalidades que están fuera de todo esquema de protección social, ¿no? Entonces, como decía, yo creo que ha visibilizado las brechas que existían previamente, las ha agigantado y por otra parte es una oportunidad para que el Estado, Perú,
no este gobierno, sino el que viene y los próximos que vengan, se planteen cómo pueden tener un sistema de protección social y de atención sanitaria universal y educativa para que esas brechas se reduzcan en lugar de agigantarse cuando hay una epidemia de esas Y en características. ese sentido, ¿hacia dónde han encaminado, digamos, las acciones de esta evaluación de 120 días, que le llaman 120 días de acción de parte de UNICEF? Bueno, sí, gracias. Nosotros como UNICEF tenemos un programa de cooperación firmado con el gobierno y trabajamos de la mano de los niveles nacionales, regionales y locales. Hemos readaptado, como muchas organizaciones han tenido que hacer, ¿no?, el programa de cooperación regular que teníamos para destinar fondos específicos a la emergencia, ¿no? Entonces, por una parte, continuamos nuestra asistencia técnica en los ministerios, en el Ministerio de Salud. Hemos apoyado varios decretos sobre la lactancia y COVID, sobre la apertura de los CREC. En educación estamos trabajando con varias instituciones para una estrategia de posible apertura de escuelas. Hemos estado también apoyando directamente a más de 130.000 estudiantes con las sesiones específicas de Aprendo en Casa, ¿no? Entonces, por una parte, hemos trabajado para que las políticas públicas tengan la mirada de niñez y adolescencia y lleguen donde tienen que llegar, y por otra parte también haciendo acciones de trabajo en terreno, ¿no?, como por ejemplo entrega de kits de higiene a lugares extraordinariamente lejanos en Ucayali y Loreto, o concentrados de oxígeno también en las zonas de Amazonas, Loreto y Ucayali. Además de toda una parte de comunicación que solemos ser bastante efectivos enviando mensajes y facilitando también guías para apoyar a padres, familiares, cuidadores en lo que ha sido el confinamiento, ¿no? Así que bueno, es un abanico amplio desde lo que es la asistencia en política pública hasta el trabajo directo con comunidades, ¿no? De acuerdo. Es la agencia más importante, la ONU, la UNICEF, la más grande. Bueno, tiene la ventaja... No quiero decir eso yo, no, todos somos muy importantes, bueno, y trabajamos es un hecho bastante coordinadamente. Es un hecho estadístico. Lo que quiero afirmar es que ustedes tienen la posibilidad de comparar con lo que sus colegas en otros 190 y tantos países del mundo hacen. Usted ha subrayado la gravedad para los niños del confinamiento que se les ha impuesto, junto a los adultos naturalmente, y la manera como hemos tenido que adaptar nuestro sistema educativo. ¿Qué balance hacen sobre él? La vida cuenta de que en otros países como el suyo de origen y los demás países europeos se ha tratado de restablecer la educación presencial, no bien se ha podido, puesto que, como usted ha dicho, este sistema de educación a distancia ha puesto en evidencia y acentúa las brechas que existían ya antes. Por eso quería saber cuál es el balance que ustedes hacen del resultado de este sistema educativo que en la urgencia hemos tenido que aplicar. Bueno, la verdad es que la pregunta es muy pertinente porque, como dices, todos los países han enfrentado el cierre de las escuelas físico. Creo que Perú ha hecho un esfuerzo muy grande en actualizar su sistema de educación a distancia, repartiendo tablets, etcétera, pero esto es algo que muy bien va a quedar, es un suministro que todavía queda no reparte las los tablets, escolares. hay que decirlo también, ¿no? No, pero quiero decir, yo creo que esto quedará para el país, pero es verdad que desde UNESCO y desde UNICEF a nivel global se ha llamado a todos los países a que reabran el sistema escolar físico, dijéramos presencial, lo antes posible. Por supuesto